Vete mañana, ya vendimos tu casa, ya no tienes nada aquí, gritó su hijo frente a todos, con una seguridad cruel que partió la sala en dos. Las palabras resonaron como un martillazo, y de inmediato varias risas contenidas estallaron entre los familiares sentados en los sillones, como si aquel despojo público fuera el espectáculo que llevaban tiempo esperando. La mujer permaneció inmóvil junto a la mesa del comedor, con el sobre de documentos todavía abierto, observando cómo cada mirada se llenaba de desprecio. Nadie intentó suavizar el golpe, nadie mostró compasión, por el contrario, algunos se inclinaron hacia adelante con sonrisas satisfechas, disfrutando de la expulsión como si se tratara de una obra de teatro montada para su diversión. Ella apretó los dedos contra la madera, no porque dudara ni porque pensara suplicar, sino porque sabía que ese instante marcaría para siempre la memoria de todos. Con voz firme, sin elevar el tono, dejó caer despacio cada sílaba. Con esa firma olvidaron algo muy importante. El silencio apenas duró un segundo antes de que estallara la carcajada colectiva. El marido, con los brazos cruzados y mirada fría, se acomodó como un juez satisfecho con el veredicto. Una de las nueras susurró al oído de otra: ahora aprenderá lo que es la calle, sin techo ni nombre. Y aunque lo dijo en voz baja, la protagonista lo escuchó con nitidez, sintiendo no la herida de la burla, sino la confirmación de que todos la celebraban como a un cadáver al que ya le han cavado la fosa. Ella no bajó la cabeza ni derramó una lágrima. Se mantuvo erguida, respirando lento, recorriendo con la mirada cada rostro, grabando en silencio la máscara de cada traidor. El eco de las risas llenaba el ambiente como un veneno, y cada carcajada era una piedra lanzada contra años de sacrificios que ninguno estaba dispuesto a recordar. Uno de los sobrinos alzó una copa y el tintinear de los vasos transformó aquella escena en un juicio público, con todos convencidos de que la sentencia ya estaba escrita. La protagonista alisó con calma el pliegue de su falda y dio un paso atrás, permitiendo que la luz que entraba por la ventana iluminara su rostro. Ninguno lo notó. Estaban demasiado ocupados riendo, demasiado seguros de su victoria. En su mente, la imagen era la de una mujer derrotada, lista para salir como se arrastra un mueble viejo hacia la calle. Pero detrás de esa serenidad se escondía otra verdad: no era derrota, era el inicio de una cuenta regresiva. La frase que había pronunciado, con esa firma olvidaron algo muy importante: no era desahogo ni advertencia, era sentencia. Y mientras las risas se multiplicaban con soberbia, en el silencio interior de la mujer ya se estaba escribiendo la escena que convertiría aquella humillación en el primer acto de la caída de todos los que ahora se creían vencedores. Mucho antes de aquella tarde en la que la humillación se convirtió en espectáculo, existieron años enteros en los que la protagonista caminó por la vida cargando silenciosamente con un peso que nadie más quiso llevar. Porque desde joven entendió que la supervivencia no se regalaba y que el sacrificio era la única moneda con la que se podía comprar un futuro distinto. En la adolescencia ayudaba a su madre a vender pan en la plaza mientras escuchaba cómo otros chicos hablaban de estudios, de viajes y de ilusiones. Ella no tenía tiempo para soñar. Porque mientras amasaba y entregaba piezas de pan tibio, aprendía que la responsabilidad nunca descansa. Cuando contrajo matrimonio, creyó que al fin encontraría un compañero con quien levantar un hogar sólido, y aunque lo que tenían era apenas un terreno seco y 4 paredes de bloc sin pintar, para ella ese espacio representaba la posibilidad de construir algo que durara más que la pobreza de donde venía. Convenció al esposo de ahorrar, de resistir la tentación de gastar en lujos inútiles, de guardar cada moneda en una caja metálica escondida bajo el colchón. Y poco a poco fue moldeando la ilusión de una casa que algún día sería refugio para sus hijos. Los años avanzaron entre jornadas interminables de costura para vecinas que necesitaban ropa ajustada, entre ollas de comida que vendía desde la ventana de la cocina para los obreros, entre noches en vela acompañando tareas escolares, entre días de calor soportados sin ventilador porque prefería destinar el dinero a materiales de construcción. Nada de lo que se fue levantando dentro de aquella casa vino de la nada. Cada puerta, cada baldosa, cada mueble comprado en segunda mano y restaurado con paciencia llevaba impregnado el cansancio de su cuerpo, la firmeza de su carácter y la renuncia a su propio descanso. En reuniones familiares, sin embargo, jamás escuchó reconocimiento hacia su esfuerzo. El marido repetía que fue su salario lo que permitió levantar los muros, que gracias a él existía techo sobre sus cabezas.
Y con esa versión adulterada hizo creer a los hijos que la madre era apenas una sombra que cocinaba y mantenía limpio el espacio. En silencio tragaba aquellas palabras y en silencio sonreía, porque sabía que discutir no cambiaría nada y porque prefería resguardar su energía para seguir sosteniendo a quienes nunca reparaban en su entrega. Hubo un día en que uno de sus hijos enfermó gravemente, y el dinero no alcanzaba. Fue ella quien empeñó el único anillo de matrimonio que tenía, sin mencionar nada a nadie, para pagar la operación. El esposo jamás relató esa historia y años después llegó incluso a burlarse de que ella ya no usara joyas, como si la falta de un anillo confirmara que era una mujer sin valor. Esa indiferencia no la quebró, al contrario, le dio la certeza de que la dignidad no depende de lo que otros quieran reconocer, sino de la fuerza con la que se elige seguir adelante aunque nadie lo agradezca. Pasaron los años, los hijos crecieron, formaron sus propias familias y, poco a poco, la figura de la madre dejó de ser centro para convertirse en un estorbo. Sus consejos eran interrumpidos con desdén, sus palabras recibidas con impaciencia, sus silencios interpretados como debilidad. Lo que había sido refugio comenzó a transformarse en cárcel, y cada rincón de la casa que ella levantó con tanto esfuerzo se volvió escenario de indiferencia. En las noches, mientras todos dormían, caminaba descalza por los pasillos acariciando las paredes que había pintado con sus propias manos, respirando el olor a madera de los muebles rescatados de la basura. Contemplando fotografías donde todos aparecían sonriendo, aunque detrás de esas sonrisas se escondían discusiones y lágrimas. Aquella casa no era simplemente un lugar para vivir, era el testimonio físico de su vida entera, el único espacio que podía llamarse suyo en un mundo que parecía decidido a negarle hasta el reconocimiento más mínimo. Por eso, cuando escuchó la voz de su propio hijo gritar frente a todos que ya no tenía nada, que su casa había sido vendida como si fuera una mercancía sin valor, el dolor que la atravesó no se comparó con ningún otro. No se trataba de la pérdida de paredes o de muebles, sino de la traición, de la negación cruel de una historia escrita con noches de desvelo, con días de hambre, con renuncias invisibles. En ese instante se encendió dentro de ella la certeza de que la vida le había arrebatado muchas cosas, pero jamás le quitaría la dignidad de quien sabe lo que construyó con su propio sacrificio. Y fue esa fuerza la que la mantuvo erguida en medio de las risas, pronunciando con calma las palabras que nadie entendió. Con esa firma olvidaron algo muy importante. Después de la frase con la que intentaron borrarla de su propia casa, las sonrisas se expandieron con una fuerza casi ensayada. Como si todos hubieran estado esperando ese momento para saborear juntos la derrota de quien jamás pensaron como igual, y en medio de esa burla generalizada el esposo dio un paso al frente. Cruzó los brazos con gesto altivo y dejó claro que lo que estaba ocurriendo no era un accidente familiar ni un malentendido pasajero, sino el desenlace de un plan cuidadosamente armado para exhibirla como un estorbo vencido frente a quienes alguna vez dependieron de su trabajo y de su paciencia. El aire en la sala se volvió espeso, cargado de una arrogancia que impregnaba cada rincón, y bastaba con mirar la seguridad en los rostros de los presentes para entender que en sus mentes ya no quedaba espacio para la duda. Nueras con vestidos elegantes intercambiaban miradas cómplices mientras murmuraban que por fin la vieja perdería el control de aquella casa que tanto defendía. Sobrinos inclinados hacia adelante reían con una crueldad aprendida, imitando los gestos de sus padres, celebrando sin comprender del todo la magnitud de lo que presenciaban. Aunque en su actitud ya se notaba como la soberbia había echado raíces desde temprano, y los suegros asentían con la cabeza como si fueran jueces satisfechos con una sentencia que nunca les correspondió dictar, reforzando la sensación de que todo estaba escrito y que no había espacio para resistencia alguna. La mujer percibía cada mirada, cada susurro, cada carcajada que se deslizaba como cuchillo entre costillas. Y entendía que esas personas con las que compartió techo habían convertido su vida en un espectáculo donde el papel de víctima ya estaba repartido. Porque la habían reducido a un objeto incómodo que debía desaparecer para que ellos disfrutaran del botín. Copas levantadas en un brindis hipócrita acompañaban frases de falsa piedad disfrazadas de consejo. Alguien le sugirió con voz condescendiente que lo mejor era marcharse cuanto antes de que la situación se volviera aún más humillante. Otro agregó que quizá algún vecino bondadoso tendría compasión y le daría un rincón donde dormir. Y esas palabras cargadas de veneno hacían más ruido que el choque de los vasos porque confirmaban la decisión colectiva de borrarla de la historia. Meses atrás ya existían señales de este desenlace, porque en cada comida dominical su voz era interrumpida con impaciencia, sus comentarios recibían miradas de incomodidad.
Sus intentos de aconsejar eran anulados con frases cortas y frías, y lentamente la figura de madre fue transformándose en presencia incómoda que debía mantenerse al margen. El ambiente del hogar comenzó a llenarse de conversaciones en las que se discutían inversiones, autos nuevos, departamentos en venta, negocios con proyecciones ambiciosas, y mientras todos hablaban de crecer y expandirse, la mujer percibía con claridad que estaban preparando un terreno en el que ella no tenía lugar. Un terreno donde la historia de su sacrificio sería borrada de un plumazo para abrir paso a un futuro construido sobre la ingratitud. Los documentos firmados eran la culminación de ese proceso silencioso, porque no se trataba de una venta improvisada ni de una decisión tomada en un arrebato, sino de una conspiración tejida con reuniones a sus espaldas, con acuerdos en los que su nombre no aparecía, con firmas estampadas con la seguridad de que no tendría fuerza ni recursos para enfrentarlos. Y por eso cada gesto de burla se sostenía en la certeza de que la habían dejado sin voz ni poder, reducida a la condición de intrusa en la misma casa que levantó con años de sacrificio. El ambiente se volvió más cruel con cada minuto, y mientras las carcajadas aumentaban en volumen, la mujer notaba cómo esa seguridad desbordada de quienes celebraban su aparente derrota era en realidad la grieta más grande de todos ellos. Porque la confianza excesiva los cegaba y les impedía ver que en el silencio se estaba gestando algo que no podrían detener. Ninguno imaginaba que la calma con la que ella permanecía erguida, sin derrumbarse, no era signo de resignación, sino el preludio de una respuesta que tendría la fuerza de un terremoto. La sala, adornada con muebles que en su mayoría habían sido adquiridos gracias a su esfuerzo, se transformó en escenario de un juicio público donde los verdugos se sentían orgullosos de su papel y donde la protagonista debía aceptar la condena sin réplica, aunque cada mirada suya, cada respiro profundo, cada palabra que guardaba en silencio construía la antesala de la tormenta que estaba por estallar, y aunque ninguno lo notaba porque estaban demasiado ocupados riendo y brindando, ya se había escrito en su interior la certeza de que aquella humillación sería el último error de quienes se creían vencedores. Las risas seguían flotando en el aire como un veneno que se esparce sin control, y cada gesto de burla era acompañado por la seguridad de que la expulsión estaba consumada, hasta que el esposo, aprovechando el silencio que a veces se abría entre carcajadas, decidió erguirse con una postura solemne y un tono cargado de autoridad. Convencido de que aquel era el instante perfecto para rematar la humillación con un discurso que dejara grabado en la memoria de todos quien mandaba en esa casa. Habló despacio, no porque le faltaran palabras, sino porque disfrutaba alargar cada sílaba como quien afila una espada frente a la víctima. Y con un dedo extendido señaló a la mujer que seguía en pie para decir que la farsa había terminado, que ya no había lugar para ilusiones, que durante demasiado tiempo se había beneficiado de un techo que no le pertenecía y que gracias a su esfuerzo todo lo que tenían había prosperado, por lo que lo justo era que ahora él y los suyos decidieran cómo repartir lo que quedaba. El discurso avanzaba con una seguridad insultante porque no se limitaba a repetir la venta de la casa, sino que la adornaba con anécdotas distorsionadas donde se pintaba a sí mismo como salvador de una mujer incapaz, relatando supuestos sacrificios que solo él conocía y presentando a la protagonista como una carga que jamás habría podido sostenerse sin su guía. Y cada frase era recibida con sonrisas satisfechas y asentimientos de quienes lo escuchaban, como si en ese tribunal improvisado se dictara la verdad definitiva. Nueras con gestos altivos reforzaban en voz baja lo dicho, asegurando que nadie puede quedarse con lo que no merece, sobrinos repetían como loros las frases aprendidas mientras reían. Suegros asentían con la solemnidad de jueces que aprueban una sentencia irrevocable. Y todo ese coro se entrelazaba con una fuerza que convertía la sala en un teatro donde ella aparecía como personaje secundario condenado a desaparecer. El marido disfrutaba tanto del espectáculo que se permitió describir con lujo de detalle cómo se repartirían los beneficios de la venta, mencionando cifras que provocaban murmullos de satisfacción, pintando un futuro cómodo en el que ninguno de los presentes tendría que preocuparse por nada, excepto por asegurarse de que ella no volviera jamás a interferir en sus planes. Golpeó el sobre la mesa como si fuera un martillo de juez que sellaba el destino de la acusada. Recalcó que las firmas no solo representaban un acuerdo económico sino también la confirmación de que aquella mujer había llegado al final de su historia dentro de ese hogar. Y con una sonrisa orgullosa concluyó que todo lo demás eran recuerdos que pronto se olvidarían. La sala entera estalló en un aplauso improvisado que no fue más que otra forma de carcajada colectiva, y mientras copas chocaban con un tintinear arrogante,
la mujer se mantenía inmóvil, observando sin parpadear a cada uno de los que participaban en la celebración. Porque entendía que lo que estaba presenciando no era solo una traición sino también la prueba de que habían subestimado por completo su capacidad para resistir. La calma con la que permanecía erguida era interpretada por todos como rendición, y sin embargo en su interior se preparaba el movimiento que pronto cambiaría todo. Un movimiento que no necesitaba gritos ni escenas desesperadas porque estaba basado en certezas y no en promesas vacías. El esposo continuaba hablando con voz triunfal, convencido de que cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de quien creía derrotada, y describía planes de inversión, viajes que harían con el dinero recibido, comodidades que disfrutarían sin preocuparse por los sacrificios del pasado, porque en su mente ya no había espacio para recordar lo que aquella mujer había entregado durante años. Creía tener el control absoluto, creía estar dictando la última página de una historia que le pertenecía, y lo que no sabía era que con cada palabra pronunciada estaba firmando también la sentencia de su propia caída. Los presentes se inclinaban hacia él como si fueran discípulos escuchando a un maestro, y en ese exceso de confianza residía la grieta que ninguno percibía. Cada carcajada era un ladrillo añadido a la muralla de soberbia que habían construido, cada gesto de desprecio era un peso más que pronto se desplomaría sobre sus cabezas, y la protagonista, con la mirada fija y el cuerpo sereno, repetía en silencio para sí misma que había llegado la hora de usar la opción que guardaba como último recurso. Una opción que no se anunciaba con palabras grandilocuentes pero que tenía la fuerza suficiente para borrar de un solo golpe la arrogancia de todos. El ambiente se volvió sofocante, como si las paredes también escucharan aquel discurso cargado de veneno y esperaran en silencio el instante de la explosión, y mientras las risas seguían retumbando en cada rincón, nadie se dio cuenta de que la calma de la mujer era demasiado firme para hacer resignación, que sus ojos no mostraban derrota sino una luz contenida que se asemejaba al brillo de una espada todavía envainada, lista para ser desenvainada frente a quienes jamás imaginaron su filo. Cada palabra del esposo, cada gesto de burla de los familiares, cada brindis levantado en su contra alimentaba el mismo fuego interior que en pocos minutos se transformaría en un incendio imposible de apagar. El hombre concluyó su discurso con la seguridad de quien cree haber aplastado la última chispa de resistencia, convencido de que nada ni nadie podría alterar lo firmado, y se recostó en la silla con una sonrisa de satisfacción que parecía sellar su victoria. Nadie sospechaba que esa misma calma con la que ella seguía en pie era el preludio de la tormenta, nadie comprendía que la frase pronunciada antes, con esa firma olvidaron algo muy importante. No había sido un intento débil de salvarse sino la advertencia velada de lo que estaba a punto de ocurrir, y mientras las copas seguían chocando y las risas crecían en intensidad, la mujer se preparaba en silencio para revelar aquello que transformaría la humillación en venganza poética. La tensión que se respiraba en la sala se había vuelto tan espesa que cualquier palabra parecía flotar en el aire antes de caer sobre todos con un peso insoportable, y fue entonces cuando la protagonista, con un gesto sereno que contrastaba con el caos emocional de quienes la rodeaban, extendió el sobre que hasta ese instante había permanecido casi olvidado sobre la mesa y lo sostuvo en alto, dejando que la luz que se filtraba por la ventana iluminara las hojas como si fueran un arma invisible. Y al hacerlo obligó a cada uno de los presentes a guardar silencio, porque aunque todavía sonreían con soberbia, la calma que emanaba de ella resultaba desconcertante. Y en esa calma había una fuerza que ninguno estaba preparado para enfrentar. La voz surgió clara, firme y acompasada, sin necesidad de gritar, y lo primero que dijo fue que entendía la seguridad con la que todos la habían humillado, que comprendía la manera en que celebraban su aparente derrota, que sabía que en su mente ya no existía como parte de esa familia, pero lo que ninguno sospechaba era que con la firma que presumían orgullosos habían sellado también la pérdida de lo que consideraban intocable. El murmullo que recorrió la sala fue breve, porque ella no les dio espacio para reaccionar y continuó hablando con la misma firmeza con la que se sostiene una espada en el aire. Relatando cómo durante años permitió que el marido apareciera como único dueño de lo que levantaron juntos, cómo guardó silencio cuando él repetía frente a todos que la casa le pertenecía solo a él. Cómo aceptó que la familia entera la viera como una sombra que servía y nunca decidía, y entonces desplegó los papeles, para leer en voz alta la parte que nadie quiso revisar, esa cláusula donde se establecía que, tras un acuerdo notarial firmado años atrás, su nombre figuraba como propietaria mayoritaria, lo que convertía en inválida cualquier venta realizada sin su consentimiento, y que en la práctica significaba que no habían vendido su casa, sino la suya propia,
porque los documentos que firmaron despojaban directamente a quienes celebraban en ese momento. El esposo intentó interrumpirla levantando la voz con furia, pero ella lo calló extendiendo una segunda hoja con sellos oficiales que confirmaban la validez de aquel testamento que él mismo había menospreciado. Convencido de que jamás saldría a la luz, y el impacto de ver su propia firma estampada en un documento que ahora lo condenaba fue suficiente para que la sala entera se sumiera en un silencio denso que cortaba la respiración. Nueras que hasta hacía minutos murmuraban con burla se miraban entre sí con nerviosismo, sobrinos que reían con descaro agachaban la cabeza, suegros que asentían como jueces severos palidecían de golpe. Y en medio de ese mar de rostros desencajados la mujer continuaba implacable, enumerando con calma los sacrificios que había hecho para levantar ese hogar. Relatando cómo empeñó el anillo de matrimonio para salvar la vida de un hijo, cómo trabajó de madrugada para comprar materiales, cómo se privó de todo para que los demás crecieran con comodidades que ella nunca conoció, y cada palabra era acompañada por recibos, fotografías y cartas que guardaba como armas silenciosas esperando el momento justo de ser usadas. La tensión se transformó en terror cuando explicó que la venta no solo carecía de validez legal, sino que al haberse firmado sobre una base fraudulenta implicaba consecuencias inmediatas para todos los que participaron. Porque ahora enfrentaban la posibilidad de perder no solo aquella casa, sino las suyas propias. Ya que el mismo contrato que firmaron arrastraba garantías que comprometían propiedades y cuentas que ellos mismos habían puesto en juego creyendo que todo estaba bajo control. El rostro del marido se descompuso en un gesto de furia impotente. Intentó acercarse para arrebatarle los documentos, pero ella dio un paso atrás. Levantó la voz por primera vez y pronunció con una claridad que retumbó en las paredes que nunca más volverían a callarla, que durante demasiado tiempo aceptó el silencio como escudo. Pero que ese día la verdad había salido a la luz y con ella la máscara de todos se había caído para siempre. Los presentes permanecieron inmóviles, incapaces de sostenerle la mirada, porque comprendían que lo que presenciaban ya no era un arrebato de dignidad herida, sino una sentencia inapelable respaldada por pruebas que no podían destruir con risas ni con gritos. Los brindis se apagaron, las copas quedaron suspendidas a medio camino, las sonrisas se borraron, y el silencio se convirtió en un juez severo que condenaba a cada uno de los que habían participado en la burla. Ella guardó los documentos con un gesto firme, los sostuvo contra su pecho como un escudo impenetrable y con una serenidad demoledora pronunció la frase que selló el destino de todos: hoy quisieron borrarme. Pero en este instante quienes desaparecen son ustedes. El eco de esa sentencia recorrió la sala como un trueno, y mientras los familiares trataban de asimilar lo que acababan de escuchar, la mujer permaneció erguida, respirando con calma, sabiendo que el golpe ya había sido dado y que a partir de ese momento nada volvería a ser igual, porque la humillación que intentaron imponer se había convertido en la trampa que ahora los arrastraba a su propia ruina. El eco de la última frase todavía recorría la sala cuando la celebración se desplomó en un silencio pesado que nadie supo cómo llenar. Porque la seguridad con la que todos habían aplaudido se convirtió de inmediato en un vacío insoportable, y en ese vacío comenzaron a escucharse murmullos, pasos inseguros, respiraciones agitadas que chocaban unas con otras mientras las miradas buscaban salida, explicación o salvación. La certeza de haber ganado desapareció de golpe, y en su lugar nació un miedo colectivo que recorría cada rincón como una corriente eléctrica, porque comprendieron que con aquella firma no solo habían intentado borrar a la mujer, sino que se habían condenado a sí mismos. Nueras que hasta hace un instante reían con crueldad se miraban con nerviosismo, sobrinos que imitaban gestos de adultos se escondían detrás de sillas, suegros que asentían con solemnidad evitaban ahora cruzar los ojos con ella. Y todos empezaban a medir el peso de la verdad que había salido a la luz, porque lo que antes parecía triunfo se revelaba como error fatal. El marido, que siempre usaba golpes sobre la mesa para imponer silencio, intentó recuperar autoridad con un gesto brusco, pero el sonido retumbó vacío, sin fuerza, porque su firma en los documentos lo había traicionado. Y esa traición era más fuerte que cualquier discurso. Teléfonos comenzaron a sonar con llamadas apresuradas a abogados de confianza, mensajes a conocidos en oficinas públicas, intentos desesperados de encontrar un resquicio legal que les devolviera el control. Pero cada respuesta del otro lado fue una negativa o un silencio incómodo, porque nadie quería involucrarse en un contrato que ya estaba marcado por irregularidad, y esa certeza aumentaba el caos. Las voces que antes se alzaban seguras ahora temblaban al preguntar cómo podían arreglarlo, y entre súplicas y amenazas se evidenciaba la fragilidad de quienes siempre se creyeron intocables.
Promesas de reconciliación aparecieron en boca de quienes antes insultaban, palabras cargadas de falsa dulzura pedían calma, sugerían dejar todo entre familia, ofrecían posponer decisiones. Y cada frase sonaba a desesperación disfrazada de cariño, porque ya no existía la soberbia del juez sino el miedo del acosado. La protagonista los escuchaba sin alterarse, con la misma serenidad que mostró desde el principio, porque sabía que la dignidad no se negocia cuando ya se puso sobre la mesa la verdad, y ese contraste, calma frente a caos, profundizó la sensación de derrota en cada uno de los presentes. Las culpas comenzaron a repartirse con la misma velocidad con la que antes se repartían brindis, porque unos acusaban a quien firmó sin leer, otros a quien recomendó cerrar rápido el trato, otros al notario que supuestamente se equivocó, y en medio de esa cadena de reproches quedó claro que no existía unión verdadera entre ellos, solo conveniencia que se desmoronaba al primer golpe de realidad. El hijo que gritó con desprecio la orden de expulsión no pudo sostener la mirada cuando vio su nombre escrito como parte de la venta irregular. Y esa línea en el papel se le quedó grabada como un hierro ardiendo que lo condenaba frente a todos. El caos aumentó con cada minuto, porque las noticias comenzaron a salir de la casa, voces de vecinos en la calle comentaban que algo grave había sucedido, y un rumor se expandía como fuego: con esa firma perdieron lo suyo. Esa frase repetida afuera multiplicaba la vergüenza adentro, y la familia que minutos antes se sentía poderosa empezó a cerrar cortinas, a bajar persianas, a hablar en susurros, intentando ocultar lo que ya era imposible esconder, porque la verdad había cruzado las paredes y ahora pertenecía al barrio entero. La mujer no necesitó levantar la voz ni mostrar enojo, solo se limitó a ordenar con calma lo que seguiría: revisión formal con notario, registro inmediato de documentos, comunicación escrita a cada participante, suspensión de cualquier movimiento sobre bienes hasta nueva orden, y esas instrucciones, pronunciadas sin gritar, sonaron más firmes que cualquier amenaza, porque llevaban el peso de quien tiene pruebas y no necesita teatro. Nadie respondió con resistencia, porque el miedo ya había ocupado su lugar, y cada rostro reflejaba la conciencia de que lo que celebraban como victoria se había convertido en ruina. El salón, antes escenario de carcajadas, terminó reducido a un espacio lleno de sillas movidas sin ruido, copas abandonadas a mitad de camino, rostros hundidos en vergüenza y miradas que evitaban cruzarse. Porque la humillación ya no recaía sobre la protagonista, sino sobre los que ahora temían la luz de la verdad. La mujer guardó los documentos contra su pecho, respiró profundo y permaneció erguida, permitiendo que el silencio hablara por ella, porque no necesitaba más explicaciones. El caos que veía ante sus ojos era suficiente confirmación de que la justicia, esa que se construye con dignidad y paciencia, había llegado por fin. La noche cubrió la casa como un manto pesado que parecía absorber los restos del día, y mientras el eco de las voces se apagaba poco a poco, los invitados abandonaban el salón con pasos inseguros. Algunos murmurando excusas apresuradas, otros evitando cruzar miradas, todos conscientes de que habían participado en un espectáculo que terminó volviéndose contra ellos. El ambiente, cargado unas horas antes de soberbia y carcajadas, quedó reducido a un silencio incómodo interrumpido solo por el roce de sillas mal acomodadas y copas abandonadas a la mitad. Y en ese silencio apareció la figura del esposo, que esperó a que la última puerta se cerrara para acercarse a la mujer con un gesto calculado que buscaba combinar autoridad y súplica. Aunque en sus ojos ya no quedaba ni rastro de victoria. Caminó despacio, con los hombros tensos, hasta situarse frente a ella y con un tono que pretendía sonar firme comenzó a decir que aún podían arreglar todo, que no era necesario arrastrar el asunto hasta oficinas ni tribunales. Que al final seguían siendo una familia y que nada merecía terminar con tanta dureza. La protagonista lo escuchó sin interrumpirlo, porque sabía que aquellas palabras eran intentos desesperados por recomponer lo irremediable. Y cuando él terminó de hablar respondió con una serenidad que contrastaba con la ansiedad de su interlocutor, explicando que no existía arreglo posible para una confianza destruida. Que las promesas pronunciadas después de la humillación no tenían valor, que los discursos nocturnos no borraban los insultos de la tarde, y que los años de sacrificio invisibilizado no podían reducirse a una negociación improvisada. Recordó con calma cómo fue ignorada una y otra vez, cómo fue callada en reuniones, cómo se burlaron de ella en público, cómo transformaron su casa en un escenario de juicio constante. Y dijo que ese ciclo se había cerrado para siempre, porque había llegado la hora de vivir sin pedir permiso, sin mendigar reconocimiento, sin aceptar migajas de dignidad. El esposo,
al escuchar la firmeza de esas palabras, cambió de estrategia y trató de recuperar control a través del miedo, asegurando que aún tenía contactos capaces de retrasar cualquier proceso. Advirtiendo que podía impugnar documentos, insinuando que todavía quedaba poder de su lado, pero cada frase se deshacía en el aire porque los dos sabían que los sellos y las firmas ya no podían borrarse con amenazas. Y esa certeza lo dejó expuesto como un hombre reducido a gritar promesas vacías. La mujer lo observó con una mezcla de compasión y frialdad, y con voz tranquila le respondió que podía intentarlo, que quizá perdería semanas o meses en oficinas, pero que el daño verdadero ya estaba hecho. Que la traición ya había sido mostrada frente a todos y que la herida que abrió no sanaría jamás. Porque la dignidad no se negocia y porque la memoria de quienes presenciaron lo sucedido se encargará de recordarles siempre quién fue víctima y quién verdugo. El hijo, incapaz de sostener la tensión, se acercó con el rostro desencajado y la voz quebrada, balbuceando un perdón tardío que hablaba de confusión, de presión paterna, de errores cometidos sin pensar. Intentando convencerla de que lo comprendiera, suplicando que no lo condenara con la misma dureza con la que se enfrentaba al padre. Y cada palabra sonaba más débil que la anterior porque el peso de lo dicho en la tarde seguía flotando en la sala como una herida fresca. Ella lo escuchó de principio a fin, no lo interrumpió, no lo juzgó con gestos, lo dejó vaciar su arrepentimiento, y cuando por fin levantó la mirada hacia él pronunció unas frases que sellaron la ruptura definitiva. Le explicó que el amor de madre nunca desaparece, que siempre lo llevaría en el corazón, pero que ese amor no servía como escudo para justificar traiciones. Que la confianza rota no se recompone con lágrimas de último momento y que, aunque la sangre los uniera, las decisiones tomadas en público trazaban una línea imposible de cruzar. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier insulto, porque en ese silencio todos comprendieron que no habría reconciliación posible. La protagonista tomó el sobre con calma, caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par, no para salir ella, sino para dejar claro que quienes debían marcharse eran ellos, y ese gesto simple, acompañado de una mirada firme, fue más contundente que cualquier palabra, porque devolvía la casa a su dueña y convertía en intrusos a quienes intentaron borrarla. El esposo vaciló un instante, miró a su alrededor como si buscara apoyo en un público que ya no estaba, quiso pronunciar alguna frase más, pero la voz se le quebró antes de salir. Recogió su abrigo y abandonó el lugar con la cabeza gacha, seguido por un hijo que tampoco pudo sostener la mirada. La puerta se cerró con un movimiento lento que no sonó a venganza sino a final inevitable, y al apoyar la mano sobre la madera la mujer respiró profundo, sintiendo por primera vez en años que la casa volvía a respirar con ella, que cada pared, cada mueble y cada rincón recuperaban el aire que les habían robado las voces de arrogancia. Que el silencio ya no era condena sino descanso, y que a partir de ese momento la dignidad perdida estaba restaurada. El amanecer llegó con una claridad distinta que iluminó la casa sin sombras de desprecio ni ruidos de burla, y esa luz temprana entró por la ventana del comedor acariciando la mesa ordenada. Las sillas alineadas y el sobre guardado en un cajón como testigo de una batalla ganada no con gritos sino con pruebas, de modo que cada rayo parecía anunciar que el hogar, al fin, respiraba en paz. No hubo necesidad de celebraciones ruidosas, bastó el aroma del café recién hecho. El sonido lento de las cortinas al abrirse y el paso tranquilo por un pasillo que volvía a pertenecerle sin permiso concedido ni aprobación ajena. Porque después de tanto silencio forzado ahora existía el derecho de caminar con la frente en alto. La mujer comprendió que la victoria no se medía en la derrota de los otros, sino en la recuperación de su propia dignidad. Por eso eligió destinar parte de lo recuperado a causas que hablaran de su historia sin necesidad de repetirla palabra por palabra, y así organizó un pequeño fondo para mujeres que, como ella, habían cargado familias enteras desde la sombra, vendiendo comida en ventanas, cosiendo de madrugada, criando hijos sin reconocimiento, demostrando cada día que el esfuerzo invisible es el que sostiene los cimientos de cualquier hogar. Esa decisión no buscaba exhibirse como venganza sino transformarse en legado, porque entendía que ninguna herida cicatriza del todo si el dolor no se convierte en oportunidad para alguien más. Con el paso de las semanas la noticia de lo sucedido se extendió más allá de las paredes. Porque en los registros apareció su nombre con peso propio y en los pasillos del barrio se repitió la frase que quedó como resumen inevitable. Con esa firma perdieron lo suyo, y cada vez que alguien la pronunciaba, no lo hacía para señalarla a ella, sino para recordar a los demás que la soberbia nunca protege frente a la verdad.
Vecinos que antes la saludaban con indiferencia comenzaron a hacerlo con respeto, y hasta quienes participaron en la humillación bajaron la mirada al cruzarla por la calle, porque comprendieron que la memoria de un error público no se borra con explicaciones privadas. Lejos de recrearse en ese triunfo silencioso, la protagonista retomó rutinas sencillas que devolvían sentido a su vida, preparó pan por encargo como en los primeros años, cosió ropa para clientes fieles, regó plantas en el patio que habían sido olvidadas y volvió a escuchar música mientras cocinaba sin que las voces del desprecio interrumpieran el ritmo del día, y cada una de esas acciones, pequeñas y constantes, se convirtió en recordatorio de que la verdadera libertad está en decidir cómo llenar las horas cuando nadie vigila ni impone. La familia que intentó borrarla enfrentó las consecuencias que vinieron después, porque algunos perdieron inversiones al quedar bloqueadas cuentas usadas como garantía. Otros tuvieron que hipotecar departamentos para cubrir gastos legales, y en esa cadena de tropiezos se reflejó la lección que ninguno quiso aprender a tiempo, que no se construye fortuna sobre cimientos de mentira. Ella no buscó castigo, no persiguió a nadie, no pronunció palabra de venganza, solo puso límites claros, cerró puertas que nunca más se volverían a abrir y siguió caminando con paso firme. Porque entendió que el mejor ajuste de cuentas no es la destrucción del otro, sino la paz de saber que uno ya no depende de su aprobación. Antes de cerrar aquel capítulo colgó en la pared principal una fotografía antigua donde todos aparecían sonrientes en tiempos de inocencia. No para idealizar lo perdido sino para recordar que un hogar solo se mantiene cuando la verdad lo sostiene, y debajo de esa imagen colocó un llavero sencillo con la palabra aquí, como declaración clara de que el espacio le pertenecía y seguiría perteneciendo mientras decidiera vivir en él. Esa palabra, tan breve y contundente, resumía lo que tanto le costó aprender, que ningún papel firmado a escondidas puede borrar a quien se aferra con dignidad a su lugar en el mundo. Cuando una nueva tarde cayó sobre el barrio y las ventanas se iluminaron con luces cálidas, la mujer se sentó junto a la puerta y dejó que el silencio hablara por ella, agradecida no porque los demás hubieran caído, sino porque por fin había recuperado la calma que nunca debió perder. Y en ese silencio encontró la fuerza para proyectar un futuro distinto donde las decisiones se toman sin miedo y donde la dignidad se cuida como el tesoro más grande. La historia que había comenzado con humillación y burla se cerraba con justicia poética, porque la casa seguía en pie, ella seguía en pie y la memoria colectiva ya sabía que ninguna firma apresurada puede borrar la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más relatos, deja tu comentario con tu opinión y comparte este video para que más personas recuerden que la dignidad nunca se negocia.